pueden bajar. Muchas gracias. Acompáñenme por favor al libro de Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos del 4 al 10. El tema que el Señor me ha permitido poder compartir con ustedes: fe para recibir. Dice Hechos 14:4: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos. Padre, damos gracias una vez más. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque podemos acudir a tu casa, Padre, y tenemos la certeza en nuestros corazones que cuando venimos a tu casa, tú siempre haces algo en nosotros, Señor. Tú siempre estás obrando en nosotros, así como el alfarero, Señor, que toma ese barro, Señor. Así tú nos tienes en tus manos y continuamente obras en nosotros. Te pedimos esta noche, Padre, que por medio de tu palabra tú sigas obrando, Señor. Tú sigas cambiando lo que tengas que cambiar en nosotros. Tú, Señor, nos dimensiones por medio de tu bendita palabra esta noche, mi Dios. Padre, oramos para que todos los que estamos aquí podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Padre, que así como dicen las Escrituras, mi Dios, que mientras predicamos tu palabra, abundante gracia sea sobre todo lo que estamos en este lugar. Y que en medio nuestro, Señor, hayan cosas maravillosas hechas por tu mano. Aquel que ha venido, Señor, con una necesidad, tú la suplas esta noche. Aquel que ha venido enfermo, Señor, tú lo sanes. Aquel que ha venido con una necesidad de una respuesta, de una dirección, la puede recibir de ti esta noche, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Yo creo que esta porción es muy conocida por todos nosotros. Es una porción donde nos enseña acerca que luego de que los apóstoles habían comenzado a predicar el evangelio, cuando los apóstoles habían comenzado a visitar diferentes lugares, hubo un lugar donde no los recibieron de la manera en que quizás ellos esperaban. Y dice las Escrituras que ellos se fueron de ahí y llegaron a diferentes lugares a predicar. Definitivamente, hermano, yo sí creo con todo mi corazón que cuando hay cosas que se presentan a nuestras vidas, no llegan únicamente como de sorpresa o nos agarró algo que no estaba previsto, sino que yo puedo entender por las Escrituras de que Dios siempre tiene un plan para cada cosa, que el Señor siempre tiene un diseño para algo, que aunque a veces en el momento no lo comprendemos, pero sí en el caminar podemos llegar a un instante que cuando esa circunstancia difícil más adelante la observamos y vemos lo que produjo, entonces entendemos de que era Dios obrando de alguna manera. Por eso es que yo puedo entender, hermano, que el hecho de que los apóstoles fueran perseguidos, de que los apóstoles fueran en un momento señalados y ellos llegaron a otros lugares, era porque este hombre necesitaba escuchar el evangelio. Era porque este hombre que la Biblia menciona que estaba imposibilitado de los pies. Hay algo interesante en esta porción y es que enfatiza mucho acerca de la condición del hombre. No solamente dice que tenía desde nacimiento que no podía caminar, sino que dice que era cojo, sino que dice también que estaba imposibilitado de sus pies. Es decir, hermano, que este hombre estaba pasando una situación difícil. Pero puedo observar también de que llegó un momento, llegó una temporada para este hombre
donde Dios iba a obrar en él, así como en nosotros. Yo no sé qué situación tú has traído esta noche. Yo no sé cuál ha sido tu necesidad. Yo no sé qué es lo que tú le hablaste o le pusiste al Señor mientras tú le adorabas. Pero lo que sí te puedo decir con certeza por las Escrituras, mis hermanos, es que Dios siempre tiene una solución para lo que tú estás esperando. El Señor siempre tiene la respuesta para aquellas cosas que tú no sabes cómo manejar, aquellas cosas que tú no sabes cómo reaccionar, aquellas cosas que por momentos sientes que se te escapan de tus manos. Yo quiero decirte algo: el Señor tiene cuidado de ti, el Señor tiene cuidado de tu casa, el Señor tiene cuidado de los tuyos, el Señor tiene cuidado de tu salud, el Señor tiene cuidado de tu entrada y de tu salida. Porque este hombre le llegó su oportunidad. Este hombre llegó el momento de la visitación para él. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo, no se lo voy a leer, pero solo se lo quiero mencionar. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, del versículo 20 en adelante, nos habla acerca de un momento donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había pasado ya por el Mar Rojo, ya habían visto la gloria de Dios, ya habían experimentado cómo el Señor había hecho cosas maravillosas. Y dice las Escrituras que llegó un momento donde este pueblo, luego de haber hecho una fiesta, porque en ese capítulo, hermano, inicia de una manera tremenda, porque desde el versículo 1 comienza una fiesta. Desde el versículo 1 comienza a narrar cómo el pueblo, después de haber visto que el mar se abriera, ellos comprendieron y entendieron quién era el Dios todopoderoso que iba con ellos. Y ellos comenzaron a hacer una fiesta. Ellos comenzaron a levantar algarabía. Ellos gritaban, ellos adoraban, ellos levantaban cántico nuevo al Señor. Ellos decían: varón de guerra es Jehová, hizo retroceder a nuestros enemigos. Ellos decían: vimos cómo el jinete se fue en el agua, vimos cómo los capitanes, aquellos ejércitos tan grandes, fueron absorbidos por el agua. Ellos hablaban cosas extraordinarias. También habla acerca de cuando la hermana de Moisés tomó el pandero y comenzó a danzar, a cantar en júbilo, y todas las mujeres la seguían. Habla de una fiesta este capítulo. Pero los versículos del 20 en adelante comienzan a narrar un poco acerca de cómo este pueblo comenzó a comportarse al ver que llegaron después de esta fiesta, después de este momento tan glorioso que ellos habían tenido. Llegaron a un lugar donde dice que se llamaba Mara, un lugar donde las aguas que encontraron eran amargas. Y es impresionante ver cómo, luego de haber tenido una fiesta, luego de haber proclamado que Jehová era el Dios de dioses, luego de haber reconocido que los enemigos que los habían tenido esclavizados por mucho tiempo habían sido derrotados, llegó un momento donde, por algo que ellos no pudieron tener en el momento que lo necesitaban, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, comenzaron a decir muchas cosas. Usted conoce eso. Pero hay una parte, hermano, donde yo me quiero centrar un poco, y es que luego de eso, se lo voy a leer rapidito, un par de versículos. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Pero oiga lo que dice: y allí los probó. Y es que yo le quiero recordar algo que usted ya sabe. Hay momentos en nuestra vida donde vamos a ser probados por Dios. Hay momentos determinados de nuestra vida donde el Señor permitirá una circunstancia, no para destruirnos, sino para probarnos. El Señor, hay un momento específico en su diseño perfecto que Él tiene ya ha establecido
puntos específicos en nuestra vida, circunstancias específicas en nuestra vida, donde Él probará cómo está nuestro corazón delante de Él. Y en la medida en que nosotros pasamos esas pruebas, esos exámenes, nosotros podemos tener acceso a cosas que Él tiene. Porque mire, yo puedo entender algo acerca de este hombre de Hechos. Había pasado tanto tiempo, había pasado años tras años tras años, y este hombre no miraba la suya. Este hombre, no sé cuántas veces él había asistido a una sinagoga, no sé cuántas veces él había estado ahí, pero lo que sí puedo ver por las escrituras es que llegó un momento donde ese hombre, el apóstol Pablo, observó algo en él que le llamó la atención. Porque dice la escritura que mientras se predicaba el evangelio, el apóstol Pablo fijó sus ojos en él y dice que vio que tenía fe para ser sanado. Eso quiere decir, mis hermanos, que este hombre llegó un momento donde la fe se manifestó en él. Llegó un momento donde este hombre, después de un tiempo, le llegó la oportunidad, después de haber sido probado, le llegó la oportunidad de poder recibir su milagro. Pero había algo importante aquí, y es que él tenía que tener fe. Y acerca de eso yo le quiero hablar, acerca de la fe. La Biblia en innumerables veces o ocasiones habla acerca de crecer. Yo le quiero leer algunos versículos para poner un fundamento. En 2 de Pedro capítulo 3, 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia en diferentes momentos o en diferentes libros nos habla acerca de la necesidad que tenemos de crecer. Nos habla acerca de crecer en la gracia, es decir, crecer en humildad y reconocer que necesito el favor de Dios. Crecer en gracia me habla acerca de entender que lo que yo tengo no es porque lo merezca, sino porque Dios en su buena voluntad y en su corazón amoroso me ha dado algo. Crecer en la gracia, hermano, me habla acerca de comprender mi posición en Cristo y lo que Él es para mí. Asimismo me habla por acá en 1 de Pedro cuando dice que es para crecer en salvación. Eso me habla acerca de crecer en ese fundamento de mi fe en mi vida. Cuando habla de crecer en salvación, me habla acerca de la necesidad que todo creyente tiene, el caminar continuamente, el ser adoctrinado, el ser enseñado, el ser formado, para poder alcanzar una estatura que el Señor espera que nosotros alcancemos. Pero también yo puedo encontrar, mis hermanos, acerca de la necesidad de que nuestra fe crezca también. Y oiga lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así como la Biblia me habla acerca de crecer en salvación, acerca de crecer en gracia, podemos observar que hay un deseo o hay una intención del apóstol Pablo. Yo lo puedo llamar como el deseo apostólico del apóstol para la iglesia, de que la iglesia es necesario que así como crece en diferentes áreas, también tiene que crecer en la fe.
Porque dependiendo de la fe que nosotros tenemos, hermano, así vamos a recibir. Dependiendo de la medida de la fe que yo he podido desarrollar en mi vida, así yo puedo tener acceso a las cosas que Dios ya desató para mi vida, pero a causa de que no tengo la fe suficiente, yo no la puedo alcanzar. Por eso es que qué importante es comprender que todo ministro o todo pastor o apóstol, el deseo de su corazón es ver a la iglesia a la cual está pastoreando, a la cual está dirigiendo, a la cual está formando, verla crecer en muchas cosas, pero sobre todo en fe. Y mire, yo le quiero hablar un poco acerca de eso. Cuando la Biblia me habla o usa la palabra creciendo en fe, esa palabra creciendo es una palabra que significa aumentar por encima del grado ordinario. Es decir, hermano, yo puedo entender por las escrituras, cuando me habla de fe, me está hablando en tres dimensiones, y yo se las quiero decir rápidamente. Cuando en la Biblia me habla de fe, primero me habla de una fe salvadora. La fe salvadora es aquella que me permite reconocer que Cristo es el Señor. La fe salvadora es aquella que me permite poder tener el acceso a la vida eterna. La fe salvadora es aquella que viene dada por el Señor. No es algo que brote de nosotros, porque lo dice en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y aquí viene el punto: conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Es decir, que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Esa medida de fe que hemos recibido es para poder tener acceso a la salvación. Por eso habla que es algo que viene de Él. Ahora bien, también yo puedo encontrar en el libro de Corintios que me habla acerca de la fe como un don, pero no me voy a detener ahí, solo se lo quiero mencionar. Pero sí yo le quiero hablar acerca de la fe como un fruto, porque la fe, hermano, es aquella que nos permite tener accesos a muchas cosas que quizás ahora no la hemos tenido, y no es porque Dios no me la quiera dar, no es porque Dios mintió, no es porque Dios se ha tardado, no, es porque necesito tener un nivel de fe para poder tener acceso a ciertas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo, en su deseo apostólico, le decía a la iglesia: yo me alegro porque ustedes, a la iglesia de Tesalonicenses, le decía: yo me alegro porque ustedes puedo observar de que crecen en fe. Es decir, puedo observar que su fe ordinaria, o digámoslo de esta manera, puedo observar que la fe salvadora que recibieron por medio del Espíritu Santo para creer en Jesucristo ha comenzado a aumentar. Y es que nosotros tenemos que comprender, mis hermanos, que necesitamos crecer en fe. Necesitamos alcanzar niveles de fe más altos de los que ahora tenemos. Y yo le quiero hablar un poco y ponerle ejemplos acerca de lo que habla en los evangelios de los niveles de la fe o de las medidas de la fe. Acompáñeme, por favor, vamos a leer el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11:6 dice: pero sin fe, léalo conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando me habla aquí de sin fe, me está hablando de la fe como un fruto, no de la fe salvadora. Porque cuando dice que es imposible agradar a Dios, cuando me habla la Biblia de agradar a Dios, me está hablando de que si yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo confiar en Él. Si yo no puedo confiar en Él, hermano, va a ser muy difícil que yo pueda tener la seguridad que Él me va a responder a lo que yo le estoy pidiendo. Por eso es que Hebreos habla y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que lo busca tiene que creer que hay un Dios que le oye, y que así como hay un Dios que le oye, el Dios que le está oyendo la petición se la va a responder. Pero muchas veces, hermano,
nos arrodillamos, quizás buscamos la presencia de Dios y quizás oramos y pedimos y hacemos muchas cosas, pero quizás en nuestro corazón no hay fe, es decir, no hay confianza, no está el fruto de la fe en nosotros y nos cuesta confiar. Y por eso quizás muchas veces, hermano, caminamos con temores, caminamos pensando que Dios no nos oye, o caminamos pensando que Dios se olvidó de nosotros, pero no se trata de eso, sino que quizás nuestra fe no ha alcanzado el nivel necesario para que se me pueda soltar lo que Dios ya tiene para mi vida. Mire lo que dice Mateo 6:30. El Señor, hablando a sus discípulos, le dijo: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y mire lo que dice Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay otro nivel, hermano, donde quizás dejamos atrás lo que dice ahí: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero encuentro en las Escrituras otro nivel de fe, y es la poca fe. Es interesante poder observar que en ese momento donde el Señor habla de poca fe, estaba hablándole a discípulos, estaba hablándole a hombres que caminaban con Él, a hombres que no solamente lo escuchaban predicar, sino que Él les enseñaba con su misma vida, con su misma vivencia, con su misma actitud, con su misma manera de ser. Todo lo que Él predicaba se los enseñaba haciéndolo. Pero por eso es que nosotros podemos ver algo aquí, y es que Pedro, cuando le dice: Señor, ayúdame que perezco, ayúdame que me hundo, el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y yo puedo entender, hermanos, que el tener poca fe está relacionado con el temor al mañana. El tener poca fe está relacionado en hundirse, así como Pedro se hundió físicamente en esa agua. Pero a veces nosotros nos hundimos en la situación que estamos viviendo, en la necesidad que estamos atravesando, en no ver la respuesta. Entonces quizás hay una tristeza que comience a brotar en nuestro corazón, quizás la inseguridad, quizás el temor al mañana, quizás no podemos ver algo de parte de Dios y comenzamos a decir: bueno, ¿y Dios está conmigo o no está conmigo? Bueno, ¿era Dios o no era Dios? ¿Dio la promesa a él o fue el hombre el que dio la promesa? Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que quizás hay poca fe en nosotros. Es porque quizás no hemos cultivado el fruto de la fe. Si habla de un fruto, hermano, quiere decir que primero ese fruto empezó como una semilla. Y esa semilla tuvo que sembrarse, que es la palabra de Dios, que es la semilla que se siembra en nuestros corazones. Pero para que una semilla pueda comenzar a germinar y a crecer, esa semilla necesita regarse, esa semilla necesita abonarse, esa semilla necesita darle un cuidado especial. Y eso habla acerca de la palabra, porque la misma Biblia me enseña, las Escrituras, de que es la palabra la que hace que mi fe crezca. Es las Escrituras, de una manera sobrenatural y divina de parte de Dios, la que provoca en mí que la fe comience a desarrollarse. Por eso es que habla acerca de la semilla de mostaza. Habla acerca la Biblia de esa pequeña semilla, cuando dice: si tuvierais fe. Y a veces nosotros pensamos y decimos: entonces quizás tiene que ser así la fe. No, lo que pasa es que esa es la semilla, hermano. Eso es el inicio, ese es el comienzo, esa es la apertura. Eso es aquello que va a provocar algo más grande. Lo que sucede es que algunas veces nos quedamos con esa poca fe. Y esa poca fe, hermano, no nos va a alcanzar a que podamos llegar allá.
o que podamos recibir del Señor lo que tiene para nosotros. Yo le quiero leer otra porción, siempre hablando de la poca fe. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Hay otro nivel que yo puedo encontrar ahí, hermanos, y es que tener poca fe me incapacita para poder manifestar el reino de Dios. El tener poca fe, hermano, es como que me pone una barrera para que el reino no se manifieste ni en mi vida ni en los que están a mi alrededor. Por eso es que el Señor les dijo: por vuestra poca fe, porque ellos intentaron ayudarle al muchacho. Ellos tuvieron la buena intención, pero el padre le dijo: lo traje, pero ellos no pudieron. Y yo puedo entender que cuando hay poca fe en un creyente, eso no le permite al creyente degustar lo que el reino representa para nosotros. No, al creyente que tiene poca fe no le permite experimentar las bondades del reino. El que tiene poca fe no le permite recibir esas cosas que el reino ha otorgado a los que somos hijos de Dios. Por eso es que qué importante es poder nosotros, por medio de la Escritura, vernos a nosotros mismos y ver cuál es nuestro nivel de fe. Y si la fe no es la adecuada, ¿en qué estaremos fallando? ¿Qué es lo que no estamos haciendo o que hemos dejado de hacer? Porque yo puedo entender, hermano, que hay diferentes niveles de fe. Hay diferentes momentos donde la fe se manifiesta. Hay otra porción en las Escrituras donde dice que, usted conoce esa porción, que el Señor lo llevaban a resucitar a una niña. Y dice que iba una multitud con él. Iba mucha gente con el Señor. Pero antes de llegar al lugar, o cuando llegó al lugar, dice que él únicamente seleccionó a los que iban a entrar con él. Él le dijo: irás Juan, Jacobo y Pedro. Ustedes tres van a entrar conmigo. Los demás quédense aquí, le dijo. Espérenme aquí. Y dice que, y dijo: el papá y la mamá de la niña vengan conmigo. Entraron 6. Pero ¿por qué habrá hecho eso, hermano? Y dice que sacó a los que estaban ahí, a las mujeres que les pagaban por ir a llorar y por ir a lamentarse, las sacaron y fueron ellos. Y dice en la Biblia que el Señor levantó a esa niña. Pero ¿por qué será que se llevó a 3 nada más de sus discípulos? ¿Por qué habrá sido, hermano, que estos hombres tuvieron acceso a la manifestación en un momento del reino de Dios? ¿Qué habrá visto el Señor en ellos que no vio en nosotros? Él los había escogido, hermano. Él los conocía. Él sabía quiénes eran. El Dios Padre se los mostró luego de orar, se los mostró y le dijo: escogerás a este, a este, a este, a este. Él los conocía quiénes eran. Él sabía lo que eran. Ellos no le podían ocultar nada. Pero en el momento de entrar ahí, hermanos, seleccionó a 3. ¿Será? No lo dice la Biblia, pero podemos hablar un poco de eso. ¿Será que estos hombres tenían fe? ¿Será que de cierta manera su fe había comenzado a crecer? ¿Será que estos hombres en aquel momento, cuando dice la Escritura que iban en la barca y que él se levantó y paró la tempestad, y los hombres dijeron, los discípulos: bueno, ¿y quién es este, pues? Es decir, los discípulos no lo conocían. Los discípulos no entendían cuando dijeron: ¿y quién es este? Por eso es que llegó un momento donde el Señor les comenzó a decir a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué escuchan ustedes de la gente?
¿Qué han escuchado en el parque? ¿Qué han escuchado en la calle? ¿Qué han escuchado? Y los discípulos le decían: unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Isaías. Pero vino la pregunta clave: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Por qué? Porque él estaba interesado en que ellos comenzaran a conocerlo, a confiar, y que su fe comenzara a crecer. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos crecer en la fe. No podemos quedarnos en el nivel de fe que tenemos ahorita. No creamos que hemos alcanzado el mayor nivel de fe, porque la Biblia me enseña que en Dios no hay límite, hermano. Que en el Señor no hay límites, en Él no hay límites. Podemos seguir creciendo cada día en la fe al Señor. Y mire lo que dice, vamos a hablar ahora de la fe grande o de la gran fe. Mateo 15:25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Usted conoce esa porción. Todo lo que le he leído, todos lo conocemos. Pero qué interesante es cuando el Señor se asombró y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Yo puedo observar, hermano, que en ese momento yo puedo extraer ciertas cosas de ese momento, de ese hecho que sucedió ahí. Y es que puedo entender que cuando mi fe es grande, cuando su fe es grande, yo tengo la capacidad de ser persistente y ser tenaz hasta conseguir lo que Dios ha dicho que me va a dar. Se lo voy a volver a decir. Cuando yo tengo una fe grande, hermano, la fe grande me da la capacidad de ser persistente y ser tenaz hasta conseguir lo que Dios ha dicho que me va a dar. Porque esta mujer, hermano, usted conoce todo el contexto. Usted sabe que sus discípulos decían: déjala, échala, dígala que se vaya. Usted sabe lo que el Señor le dijo: perrillo. Pero a pesar de eso, la mujer tenía fe grande, es decir, una fe robusta, una fe persistente. Cuando la Biblia me habla acerca de grande, me habla de algo enorme, algo que es extraño y algo que es abundante y perdurable. Es decir, que esta mujer, su fe no dependía de la circunstancia, su fe dependía de lo que ella podía alcanzar y hasta dónde ella podía llegar. Por eso es que el Señor le dijo: no, no, no. Los discípulos le dijeron: no, no. Pero ella sabía que aunque no era pueblo de Dios, que aunque para ella no era el pacto, ella no entraba en el pacto, ella no era merecedora por gracia, ella no merecía nada. A pesar de eso, esa mujer se mantuvo y caminó y le decía: Señor, hazme el milagro, Señor, hazme el milagro, Señor, la niña. Hasta que llegó un momento donde dijo el Señor, pudo ver y dijo: no, grande es tu fe, mujer. De verdad, me imagino que el Señor le dijo: veo que hay más fe en ti que quizás en algunos que andan aquí conmigo. Y le dijo: lo que tú quieras sea hecho. Qué impresionante es tener una fe grande, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que hacer o pedirle al Señor que nos revele cuál es nuestro nivel de fe esta noche. ¿A dónde está nuestra fe? ¿Cuál es el nivel? ¿A dónde está la capacidad de mi depósito en cuanto a la fe? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Será que la fe está a la mitad del depósito? ¿Será que la fe está en la tercera parte del depósito? ¿O será que mi fe ha comenzado a rebosar de tal manera que cosas maravillosas me han empezado a acontecer? Por eso es que aquel hombre que Pablo observó, dice la Biblia, y vio que tenía fe para ser sanado. Es decir, que este hombre en un momento tuvo que haber sido del hombre que no tenía, era un hombre sin fe.
y quizás después de un tiempo llegó y era un hombre de poca fe, pero en el momento en que el apóstol predicaba y hablaba acerca del poderoso nombre de Cristo Jesús, a Pablo le llamó la atención algo en ese hombre y dijo, y fijando sus ojos en él, vio que tenía fe para recibir. Es decir, dijo, él ha de haber pensado y dijo, este hombre tiene la fe para que el reino se manifieste en su vida. Me imagino que el apóstol Pablo dijo, veo que este hombre ha llegado a un nivel de fe tan grande que aunque ha pasado mucho tiempo sin ver nada, que aunque han pasado tantas circunstancias, que aunque ha pasado mucho y hasta nació así, pero ha pasado un tiempo donde tiene fe. Por más que sea difícil la situación, me imagino que el apóstol lo vio y dijo, no, pero hoy tiene una fe para recibir. Por eso, hermano, es que qué importante es cómo nosotros hablamos. Porque en la medida, o digámoslo de esta manera, las palabras que salen de mi boca denotan el nivel de fe que yo tengo. Lo que yo hablo, habla del espíritu de fe que está en mí. Si yo hablo calamidad, hermano, no tengo fe. Si yo hablo, hermano, de que las cosas me van a ir peor, no hay fe. Si yo hablo y empiezo a decir, bueno, quizás Dios se olvidó de mí, no hay un nivel de fe adecuado. Pero cuando yo camino, me paro delante del problema, veo la circunstancia difícil, veo la batalla, veo el gigante, pero digo, Jehová está conmigo. La Biblia dice que todo el que se levante en contra de mí, sin Jehová se levanta. Cuando yo veo la circunstancia y digo, yo voy a salir en victoria, entonces mi fe tiene un nivel adecuado para manifestar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando yo veo el momento difícil, hermano, de una situación, y en lugar de caer en depresión, en lugar de caer en tristeza, en lugar de tirarme a llorar y decir todo se terminó, me paro y digo, Señor, tú has dicho que estarás conmigo todos los días de mi vida. Me paro y digo, Señor, tú has mostrado a mi vida que tú caminas conmigo, tú abriste el mar, tú vas a abrir camino. Cuando yo hablo y declaro la palabra de Dios, hermano, entonces yo tengo fe para recibir. Miren lo que dice Primera de Reyes 18:40. Aquí hay un ejemplo de un hombre de fe que se ve por medio de lo que habla. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en eso, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Usted también conoce esta porción, hermano, donde él había confrontado a los profetas. El fuego había bajado del cielo y los había degollado, y había tenido victoria el pueblo del Señor. Pero lo interesante, hermano, es que si usted le puso atención a los versículos, al principio dice la escritura que él se acerca a Acab, llega donde Acab y le dice, si me pueden poner el 40 ahí en la pantalla, por favor, mis hermanos. Oiga lo que dice. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Vámonos hasta el 43, creo que es. Volvamos al 42, creo, hermanos. 41. Ahí dice,
Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque lluvia grande se oye. ¿Sabe cuál es lo interesante de esto? Primero, él ni siquiera había subido al monte a orar, hermano. En ese momento, cuando Elías le dice a Acab: sube, vete, porque se oye una lluvia grande, no había ido al monte ni a orar, ni su criado le había dicho: ve una pequeña nube. No había pasado nada. Pero este hombre tenía una fe grande, porque a pesar de ni siquiera haber ido a orar, a pesar de que el criado ni siquiera le había dicho: hay una pequeña nube, él ya estaba declarando que lluvia venía. Él ya estaba diciéndole acá: vete, porque escucho una lluvia grande. Y es que este hombre, hermano, podía caminar en ese nivel porque tenía fe y sabía lo que Dios había hablado, sabía que Jehová estaba con él, sabía que Dios le había dado la capacidad de hablarle a la naturaleza y detener o provocar una lluvia. Por eso es que yo puedo ver en este hombre un hombre con un alto nivel de fe. No necesitó que el criado le dijera: veo la lluvia, veo la nube, veo los relámpagos. No, antes de subir al monte le dijo acá: vete, porque viene una lluvia grande. Por eso es que lo que hablamos, hermano, denota el nivel de fe que tenemos. Aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, aunque no escuchemos nada, hermano, pero si mi boca se llena de palabra de Dios y yo declaro la palabra que Él ha dicho, porque yo le quiero recordar algo esta noche. La palabra escrita, hermano, es esa profecía más poderosa que tenemos. Cuando yo hablo las escrituras, cuando yo, por medio del Espíritu Santo, yo hablo la palabra, hermano, es esa palabra la que trae a nosotros lo que ya está hecho para nosotros. Aquello que Dios diseñó y estableció para usted y para mí está hecho desde la eternidad. Por eso es que la fe lo que hace es activar o viene a dimensionar a nuestro plano lo que ya está en el cielo para nosotros. Por eso es que este hombre pudo observar, pudo tener ese discernimiento de ver de que la lluvia estaba a punto de caer. Por eso este hombre habló con fe, hermano. Por eso es que este hombre habló y le dijo a Acab: vete, porque se oye una gran lluvia. Subieron al monte y le dijo al criado: ve a orar. ¿Qué ves? Y el criado: nada. Pero él ya había hablado, hermano. Vuelve y sigamos orando. ¿Qué ves? Nada. Vuelve a subir. Pero él ya había declarado una palabra. Pero él ya había dicho: yo escucho la lluvia. Porque por fe él ya había declarado que la lluvia venía. Aunque el criado y ni siquiera él la miraba, pero ya había declarado la palabra que Dios le había dado cuando le dijo: cuando tú digas la palabra, el cielo se va a abrir. Cuando tú digas la palabra, le había dicho, el cielo se va a cerrar. Entonces, como él tenía una palabra de Dios y él había declarado la palabra de Dios, cuando él dijo: yo escucho una lluvia, en ese momento comenzó a materializarse la lluvia. Aunque no la miraba ni el criado ni él, pero su nivel de fe la provocó. Por eso es que usted y yo, hermanos, necesitamos cuidar nuestras palabras. Necesitamos ponerle atención a qué palabras yo estoy hablando a mi casa, a mi circunstancia, a mi familia, a mis hijos, al negocio, al trabajo, al ministerio. ¿Qué tipo de palabras yo les estoy hablando a cada uno de ellos? Porque lo que yo hablo, hermano, es lo que va a suceder. Si yo hablo y quizás veo la finanza que no están bien, no como quisiera, y yo digo: bueno, ya no queda nada, prácticamente nada va a quedar, hermano. Pero si yo digo: bueno, aunque mis ojos no vean nada, pero la Biblia dice que el Señor, mi Dios, es el dueño de todo lo que hay en el universo, entonces yo tengo todo eso. Aunque no vea nada ahorita, pronto se va a manifestar. Igual, mis amados, cuando hay en un momento quizás hay alguna dolencia en nosotros, tenemos que hablar lo que la Biblia dice. No tenemos que darle mucho realce a la enfermedad, al diagnóstico. No, hermano, sino que hablar acerca de lo que dice la Escritura, que Él es nuestro sanador, que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas hemos sido curados.
hablar eso, declararlo sobre nosotros, declarar la palabra de Dios sobre nosotros. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que todo lo que nosotros vivimos, hermano, toda circunstancia, toda situación, todo evento, como usted le quiera llamar, todo lo que atravesamos, ¿sabe por qué es? Es algo que Dios permite muchas veces para poner a prueba nuestra fe. Porque Él lo que quiere es que vayamos creciendo en la fe. Así como el apóstol Pablo, su deseo apostólico a la iglesia era: sigan creciendo en la fe, sigan avanzando en la fe. Él les decía: me gozo porque puedo observar ustedes, iglesia de Tesalonicense o de Tesalónica, puedo observar que su fe ha crecido, y sigo orando para que siga creciendo, porque ese es el deseo, hermano, de todo apóstol, de todo ministro, de que la iglesia a quien pastorea, ese pueblo que Dios le ha dado para cuidarlo, crezca en todas las cosas, pero sobre todo en fe. Porque la fe, hermano, mira, hay algo impresionante en la Biblia cuando dice, y usted sé que se sabe de memoria, cuando dice: el justo por medio de la fe tiene vida, o el justo por su fe vivirá. Qué importante es la fe en nosotros. Qué importante es que esta noche nosotros podamos, hermano, una vez más comenzar a confiar. Porque el que no confía no tiene fe. El que no confía, hermano, no puede tener fe. Pero aquel que confía y sabe que el Dios a quien adora es real, es verdadero, no miente, no se arrepiente, no cambia de opinión, mantiene su palabra, mantiene su promesa, mantiene su carácter, mantiene sus virtudes, mantiene lo que ha dicho, hermano, eso nos hará confiar en Él. En la medida que confiamos, nuestra fe irá creciendo, irá en un proceso. Habrán ciertas pruebas, pero en esas pruebas nosotros con entendimiento vamos a saber que solamente es para pasar al siguiente nivel de fe y al siguiente nivel de fe, hasta que lleguemos, hermano, a una estatura donde el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, y fijando sus ojos en, y póngale su nombre, vio que tenía fe para recibir lo que estaba pidiendo y se ha dado a nosotros. Póngase de pie, hermano, esta noche. Por eso es que como iglesia no podemos llegar a pensar que hemos alcanzado un nivel tan alto en muchas cosas y ya no hay necesidad de buscar. Todos los días tenemos necesidad de buscar. Pero también es importante hoy, esta noche, poder reconocer delante del Señor y poder escudriñar mi propio corazón para ver en qué nivel de fe estoy. Yo esperaría que ninguno estemos en el nivel sin fe, hermano, sino que nuestra fe haya comenzado a crecer de cierta manera, donde ya va avanzada, digámoslo así. Solo para terminar, le quiero leer Marcos 9:20 en otra traducción en la Biblia al día de 1989. Marcos 9:20 dice: así que se lo llevaron tan pronto como vino a Jesús. El espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado en el fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y oiga lo que dijo el hombre: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, pero ayúdame en mi poca fe.
Eso dice en la Biblia el día de 1989. Es decir, hermano, que este hombre dijo: sí tengo fe, pero reconozco que me hace falta tener más fe. Y creo que eso es algo, hermano, que como iglesia continuamente necesitamos ver cómo está nuestra fe. Decirle: Señor, yo necesito que tú me muestres cómo está mi nivel de fe. Quizás, hermano, la fe había comenzado a crecer y se estancó. Quizás la fe había comenzado a surgir, a crecer, tú la habías empezado a regar, a cultivar, pero quizás algo provocó que decayera ese crecimiento. Quizás tú has dicho: Señor, ¿por qué no veo? ¿Por qué la promesa no llega? ¿Por qué no veo el milagro? ¿Por qué no veo la sanidad? ¿Por qué no veo la provisión? Yo creo que por medio de esta palabra el Señor quizás nos dice: examina tu fe. ¿Cómo es tu nivel de fe? Necesitamos una fe grande para que el reino se manifieste, hermano. Por eso es que dice la Biblia que los violentos arrebatan, o los violentos toman el reino. Porque no es para cualquiera, es para aquel que camina creyendo a pesar de. ¿Por qué cree usted que en hebreo se habla de la galería de la fe? Y qué tremendo es cuando habla y dice que hubieron hombres que se les dio una promesa y que se fueron de la tierra, pero se fueron creyendo que verían la promesa. Es decir, que eran hombres que aunque la promesa no llegaba, su fe crecía, crecía, crecía. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron que no dependía de algo terrenal, sino que había una promesa mayor, había algo donde ellos tenían que poner su fe. Y eso hacía que su fe fuera creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy lo conocemos como los héroes de la fe. Pero yo creo que usted y yo podemos ser también de esos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que de nosotros se dirá: ellos son hombres con una gran fe, con una fe tenaz, con una fe extraordinaria, con una fe imparable? Amén. Levante sus manos, hable con el Señor. Ahí dígale: Padre, yo necesito que tú aumentes mi fe. Dígale: Padre, yo necesito que mi fe crezca, que mi fe se desarrolle, que mi fe vaya de aumento en aumento. Dígale: yo no quiero ser un hombre de poca fe. Dígale: yo no quiero ser, Señor, dígale, de aquellos que dudan, que tiemblan, que se angustian, que por un momento creen que no van a salir adelante. Sino dígale que yo quiero ser de aquellos que confían, de aquellos, dígale, que aunque no vean nada, declaran la palabra con fe, creyendo que aunque hoy no lo veo, dígale, tú vas a manifestar algo poderoso para mí. Levante sus manos ahí. Oh Padre, damos gracias esta noche.